Dar la bienvenida y presentar a Saúl Guerrero y David Pretel al seminario mensual de Iberotech, el proyecto del Ministerio de Economía. Uno de ellos está en Barcelona, el otro está en Nueva York, pero gracias a las nuevas tecnologías pues podemos participar en este seminario que, como saben, quedará grabado y luego subido al YouTube, donde la gente podrá hacer también comentarios y preguntas posteriores. Una brevísima presentación. Saúl Guerrero es de origen venezolano y de carrera originaria químico y es incluso doctor en esa disciplina, y luego trabajó varios años, si no he entendido mal, en cosas relacionadas con la industria petrolífera en Venezuela, y hace una década o así pues fue orientando su carrera hacia la historia, consiguiendo un doctorado en el 2015 en Historia de la Tecnología, y tiene varios artículos, además de los de su carrera anterior, dedicados a cosas como de las que van a hablar hoy, que es el refinado de la plata. Es interesante en su trabajo que mezcla estas dos carreras y entonces utiliza sus conocimientos geofísicos y sus conocimientos de los materiales para su labor histórica. Y eso es una conexión ciencia-historia que creo que debemos explorar. Hemos hablado en este grupo varias veces de maneras de explorarla. ¿Perdona? ¿Hay algún audio por ahí encendido? Creo, no lo sé. Total, que un honor tenerle aquí, Saúl. El otro ponente, estamos hablando de dos autores de un artículo conjunto, es David Pretel. David es historiador de la economía, pero también historiador de la tecnología, de la intersección entre estos dos modos de escribir historia. Se ha interesado también mucho por la historia global y es una de las dimensiones que se va a tratar en la charla de hoy. Su primera especialización, su tesis doctoral y primer libro fueron sobre el sistema de patentes en España en el siglo XIX, y desde entonces pues ha seguido trabajando en temas de historia global y tecnología, incluido, por cierto, un libro que tuve el placer de coeditar con él, que se llama Technology and Globalization, o al revés, y que bueno, que marcó un antes y un después en la historia del pensamiento occidental, sin duda. La charla de Me lo hoy, han como he dicho, recomendado muchos libros, sí, sí. claro, no, es un libro interesante. La charla de hoy es sobre el refinado de plata en América y la historia global. Abarca muchos siglos, que es una cosa importante para este proyecto. El proyecto Iberotech abarca también muchos siglos, y además tiene la ventaja de que es un paper que están ahora terminando para enviar a publicación, se supone que dentro de un mes más o menos, o sea que los aquí presentes, pero también los televidentes del futuro, mediante sus comentarios y preguntas y todo eso, pues podemos contribuir a la historia de este paper, que sin duda va a ser importante e interesante. Así que nada, sin más dilación, pues les doy la palabra. Me parece que va a hablar más bien David, y luego ya en el turno de preguntas van a hablar ambos. Adelante. Sí, la presentación la voy a hacer. Gracias, Lino, por la amable presentación y por recomendarme este libro, que seguro que leeré con gusto. Y encantado de estar aquí, por ver a la gente que ya conozco, también ver a Saúl, que hacía mucho que no le veía en vivo, aunque sea online. Y bueno, pues vamos a hablar de un artículo que lleva demasiado tiempo en cocción, hablando de cocción de plata y cosas así. Saúl y yo nos conocimos en el Max Planck Institute, si no recuerdo mal, en una conferencia, workshop sobre temas de tecnología en América Latina, sobre movimientos de tecnología en el Atlántico. Y pues yo creo que de ahí surgieron algunas conversaciones, surgió una participación suya en un volumen que también recomiendo, de History of Technology, especializado o centrado en América Latina, donde él habla de la tecnología del petróleo. Y un poco yo creo que por insistencia mía, porque él tiene una carrera ya consolidada en el tema de la plata y para mí era un tema completamente nuevo, le comenté, le sugerí la idea de poder hacer un artículo conjunto en el que su experiencia y su
todo lo que trabajó en su tesis, en su libro Silver by Fire, Silver by Mercury, que está publicado por Brill, pudiera ponerse un poco en diálogo con cosas que yo traté en mi tesis doctoral, que he tratado también de alguna manera en trabajos posteriores más centrados en el azúcar y en otras commodities globales, que es el tema del conocimiento útil y práctico. Aquí yo voy a tener que hacer una referencia que sé que va a volver en el turno de preguntas, y es que nosotros, yo creo que un poco por decisión mía, nos centramos mucho en la historia económica del conocimiento útil y práctico. Todo este useful and reliable knowledge que Joel Mokyr avanzó en sus distintos libros, incluido The Geese of Athena, y que otros autores como Patrick O'Brien y Ian Inkster han expandido, Maxime Berg, etc. Por lo tanto, hay una serie de autores que dejamos fuera. Entonces, en este diálogo entre estas dos maneras de estudiar esta idea, esta problemática del refinado de plata, nos preguntábamos cómo podíamos hacer una intervención historiográfica, o realmente esto es una provocación historiográfica, y mostrar que el refinado de plata, usando mercurio en la América Española, es decir, en el Alto Perú, el Vicerreinato de Perú y el Vicerreinato de Nueva España, encaja perfectamente en este modelo del conocimiento práctico y útil que avanzaron Joel Mokyr como gran líder de esta concepción, me voy a atrever a decir, convencional, liberal, económica, con una serie de otros autores que han ido perfeccionando esa conceptualización y la han hecho más rica, como Ian Inkster, con sus ideas de las proximidades cognitivas, o incluso historiadoras de la ciencia, como Lisa Roberts o otros historiadores como Simon Schaffer, que han entrado en diálogo en estos temas, ¿vale? Entonces, nuestro punto de partida es mostrar que el refinado de plata encaja perfectamente en estas grandes narrativas y que debe ser incluida en esta historia global del conocimiento y no solo en la historia global de la economía o la historia de la globalización. Esta historia de la plata es bien conocida, aunque todavía se menosprecia. La mercancía más importante del mundo entre el siglo XVI y el siglo XIX es la plata. Es el primer dinero metálico de circulación universal y tiene unos impactos fundamentales en la construcción de la economía atlántica en este periodo early modern period, ¿vale? Este tema ha sido muy trabajado. Autores como Dennis Flynn, Arturo Giraldez, Carlos Marichal y un largo etcétera. Ellos han mostrado más aspectos relacionados con la plata como moneda que la plata como oferta de plata, la producción. Ellos sí que tienen en cuenta, es un dato que es bien conocido, que entre el 80 y el 80%, entre el 80 y el 85%, depende un poco de los autores, pero de acuerdo con Dennis Flynn y Arturo Giraldez, 80% de la producción de plata del mundo en este periodo tiene lugar en América Latina, ¿vale? Esta historia, esta gran narrativa que es más financiera, de la mercancía metálica, sí que es más conocida. La otra narrativa de la producción de plata, no voy a decir que es desconocida, porque esto sería una falta de respeto y muchos aquí van a decir, yo he leído sobre esto mucho, no es desconocida, pero se suele contar como un episodio de la historiografía latinoamericana, más que como un episodio de la historia del conocimiento práctico y útil, como una preindustrialización que se parece mucho a estas preindustrializaciones de las que habla Joel Mokyr y otros, ¿vale? Entonces, repito, para que luego no lleve a dudas, nos centramos en la plata como mercancía, la plata como producto, no como dinero. Voy a intentar compartir, si aprendo definitivamente después de tantas clases con esto, un PowerPoint, Lino. No sé si me tienes que autorizar. Vale, pues voy a intentar un poco escaparme de hacerla más corta esta introducción. Y aquí en esta diapositiva podéis ver los 5 grandes argumentos o los 5 grandes aspectos que voy a tratar en la charla y que sostenemos Saúl y yo. El primer argumento es que la invención y perfeccionamiento del método de refinado de plata por medio de mercurio en Hispanoamérica es un hito en la historia global del conocimiento útil. Esto ya lo he comentado. Un segundo aspecto es la idea de que el método de amalgamación con mercurio fue una invención americana, desarrollada y perfeccionada en este continente, prácticamente sin conexión con Europa. En tercer lugar, la idea de que hay una gran escala
en esta producción, que es una producción industrial. Esto es un debate bastante importante recientemente en la historia de las commodity histories, en la historia de las mercancías. Es decir, es una producción a gran escala, con unos elementos industriales muy claros, refinado in situ o cerca de las fronteras de producción, y en el que se vienen involucrados una serie de actores y técnicas. Es más, no solo el refinado, como luego explicaré, también hay aspectos relacionados con la logística y con la forma de acuñar la moneda o de prepararla en forma de lingotes. En cuarto lugar, un argumento fuerte, controvertido, y creo que ahora que estoy dando una clase de historia medioambiental aquí en la Pompeu Fabra, que he utilizado con los estudiantes y genera cierta tensión, es el tema de que las explicaciones geológicas y medioambientales no son suficientes para sostener este surgimiento de este conocimiento de refinado con azogue, con mercurio, que fue tan central en la historia global. La idea que tenemos es que la elección de refinación de plata por medio de mercurio no fue determinada por la composición geológica de las minas americanas. Como pone de manifiesto que el sistema de fundición, por ejemplo, sistema de fundición con hornos, pero incluso en presencia de plomo, siguió utilizándose en grandes proporciones hasta el siglo XIX. Y en quinto lugar, entramos más en diálogo, o volvemos al diálogo con esta literatura del Use for a Reliable Knowledge, esta historia económica del conocimiento práctico que gira alrededor de Joel Mokyr y otros autores que formaron este grupo de la New Global Economic History de la London School of Economics. Y es la idea de la importancia de los factores institucionales y los incentivos de mercado para explicar el surgimiento de esta revolución en el conocimiento de la plata. Y bueno, un poco el tema de las explicaciones geológicas y medioambientales, recurriré un poco a Saúl. Si estás dispuesto, tienes ganas, lo podemos hacer a medias, porque es un tema que teníamos pendiente hacer otro segundo paper y estábamos debatiendo y es un tema complicado. Bueno, un hito en la historia global del conocimiento tecnológico útil y práctico. En la América Española se utilizaron dos métodos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX para el refinado de plata. En primer lugar, el beneficio por fundición o por cooperación, es decir, la aplicación de calor continuo a los minerales, que era un método utilizado en Europa desde tiempo de muchos siglos antes y que también utilizaban los pueblos prehispánicos. Hasta cierto punto, estas tecnologías prehispánicas de fundición siguieron funcionando en América Latina y coexistieron o se mezclaron con estas nuevas técnicas de fundición europeas. Y un segundo método, que es el que más nos interesa y en el que centramos nuestra mirada, que es el que sustituyó en gran medida, con un porcentaje muy alto, al método de fundición. Y es el método que ya he comentado por amalgamación, que resulta en una técnica de amalgama con mercurio o azogue y que se desarrolló en los virreinatos de Nueva España y Perú en la segunda mitad del siglo XVI. Lo que nos interesa en este primer argumento es mostrar esta relación con esta literatura, como he dicho, del conocimiento práctico. Queremos considerar el desarrollo del método de amalgamación desde el punto de vista de la historiografía del conocimiento práctico y útil, sobre todo las posiciones en historia económica. En esta literatura no se considera la producción de plata y en realidad tampoco de otras mercancías americanas como el azúcar y su procesado. Este es un tema que yo conozco más y también está bastante ausente, a pesar de que el azúcar se produce en grandes dimensiones en América Latina, sobre todo en el Caribe y en Brasil, durante los años de la Revolución Industrial, el siglo XIX y la segunda mitad del siglo XVIII. Otras tecnologías útiles americanas tampoco están presentes, desde tecnologías relacionadas con la producción de armamento en arsenales, ni infraestructuras marítimas, etcétera, etcétera. En este sentido, el trabajo de Joel Mokyr, que es con el que más dialogamos, en particular su libro Los dones de Atenea, que fue traducido recientemente, o no tan recientemente, por Marcial Pons. Este libro se insiste en la excepcionalidad de la industrialización británica y la revolución del conocimiento que supuso. Para Mokyr, el auge del conocimiento proposicional, que él define como conocimiento práctico e informal, y en gran medida tácito, y la nueva transversalidad en el conocimiento prescriptivo, es decir, conocimiento público, codificado y que puede circular a través de espacios geográficos y sociales, fue el germen, fue el pilar fundamental que alimentó la revolución industrial inglesa entre 1760 y 1830. Como sabemos, para Joel Mokyr, el momento crítico en esa transformación es el siglo XVIII, con lo que él denomina la ilustración industrial.
Además, subraya la importancia de incentivos institucionales y el sustrato cultural, como por ejemplo los sistemas de patentes y otros sistemas de acceso abierto al conocimiento. Volveré sobre esto porque nos interesa especialmente. Y en segundo lugar, también habla de otro tipo de incentivos de mercado, como por ejemplo la libertad de acción o la libertad de mercado en sentido amplio. Otros autores, como he señalado antes, Ian Inkster, Patrick O'Brien, Maxime Berg, Larry Epstein, Margaret Jacobs, etcétera, etcétera, también han utilizado con versiones distintas este término para enfatizar otros aspectos. Los requisitos prácticos y confiables, ese tema de reliable es bastante importante, los requisitos prácticos y confiables para que dichos conocimientos sean económicamente útiles, es decir, se conviertan en innovaciones, así como cuestiones relacionadas con la formación de expertos o la construcción de un conocimiento experto, aspectos relacionados con la urbanidad, la proximidad cognitiva, la proximidad social. Esto ha estado muy centrado con estos estudios sobre la Lunar Society y los espacios de Middle England y las zonas de producción industrial de textiles en el Reino Unido. Y también otro aspecto que ha sido muy estudiado por estos autores es la importancia de la codificación o la relativa importancia de la codificación de los conocimientos prácticos. Según todos estos autores, este conocimiento práctico y útil no fue una excepción de Gran Bretaña o de Europa Occidental, pero sí fue en esta parte del mundo donde se concentraron más centros de conocimiento útil, así como los más importantes. Otro argumento repetido por esta historiografía, con autores como sobre todo Joel Mokyr otra vez y Margaret Jacobs, es la habilidad de Gran Bretaña para absorber conocimiento concebido en otras latitudes y aplicarlo en procesos de innovación industrial en esos espacios muy concretos, en Reino Unido. Desde esta perspectiva, el germen de la industrialización temprana fue una nueva cultura de generación y organización, y subrayo la palabra cultura porque volveré a ella, una nueva cultura de generación y organización del conocimiento nacida del encuentro entre la ciencia práctica y la industria en algunas sociedades de Europa preindustrial, resultado de la interacción entre los avances teóricos y el ingenio aplicado. Esta cultura de innovación se caracterizó por la aplicación de conocimientos tecnológicos tácitos, la experimentación instrumental, la filosofía empirista y la recombinación de conocimientos provenientes de otros lugares. Como ya he señalado, en este artículo que estamos trabajando Saúl y yo, partimos de la hipótesis de que la innovación del método de amalgama con mercurio en la América española cumple todos estos requisitos, o al menos los más importantes, que caracterizan el conocimiento práctico y útil en esta historiografía económica. Así, por ejemplo, el método de refinado de plata se concibió y desarrolló para resolver un problema específico en un contexto muy localizado. El espacio de generación y perfeccionamiento de este conocimiento práctico fue la hacienda y el ingenio de procesado de plata. En segundo lugar, este conocimiento era además de práctico y útil para actividades económicas o empresariales, era además fiable, accesible, era abierto, es decir, no era un secreto, y era transmitible. Y en tercer lugar, el conocimiento tácito y las prácticas de los mineros y en especial de los azogueros fueron vitales para realizar la mezcla correcta en la amalgamación. De alguna manera, estos azogueros eran refinadores prácticos. Y esto, de alguna manera, también nos puede llevar a discutir cuestiones como el mindful hand y la relación entre intelecto y práctica industrial. Un segundo argumento, y aquí os muestro un diagrama que hizo Saúl, que de alguna manera resume mucho de su trabajo en su libro Silver by Fire, Silver by Mercury. Aquí tenemos una cronología de las tecnologías de refinado de oro y plata y su lugar de generación. Lo que sostenemos es que el sistema de amalgamación fue una tecnología industrial latinoamericana. Podríamos decir que fue criolla, basada en un método metalúrgico, equipamiento y arquitectura industrial desconocida por completo en Europa. Esto fue así tanto por cuestiones geográficas como sobre todo porque el conocimiento generado en el Nuevo Mundo era de poca o ninguna utilidad para las minas de plata europeas. El Nuevo Mundo produjo la mayor parte de su plata sin necesidad de información técnica de Europa. Por el contrario, el conocimiento práctico y útil se generó en el Nuevo Mundo, no podía ser de ninguna manera utilizado en Europa para refinar plata. Por lo que se constituyeron dos esferas independientes y separadas en cuanto a producción y a conocimiento,
y que no necesitaron una de la otra. O prácticas independientes de conocimiento y prácticas independientes de metalurgia. El argumento más convencional que se puede encontrar en la historiografía bueno, básicamente cuando uno hace un rastreo por internet sobre la historia de la plata, que seguro que alguno lo habréis hecho, porque yo ya llevo un tiempo leyendo esto y cuando me metí a trabajar este tema con Saúl, la verdad que desconocía todas estas tecnologías, pero el argumento más habitual, que también es muy habitual en la historia de la tecnología, es el relato heroico de esta construcción. Es un relato heroico en el que la participación de individuos españoles afincados en la América Latina son los grandes actores, ¿vale? Entonces, la historiografía se concentra básicamente en el relato de la innovación de dos personas, Bartolomé de Medina en México, en 1555, alrededor de 1555, que inventa el método de patios, y la figura de Álvaro Alonso Barba, en 1609 en Potosí, que inventa el método de cazos. Uno era un mercader, el segundo un religioso. Nosotros, en este sentido, tenemos un argumento alternativo. Voy a leer, esto es una traducción que creo que nos va a servir para publicar este artículo en español, de cuál es el argumento básico de esta literatura más convencional. Se sostiene, esta literatura, esta historiografía, que tan pronto se extrajeron minerales más profundos, considerados muy pobres en contenido de plata, la producción disminuyó en unas pocas décadas a un nivel de crisis. Momento en el que un comerciante de Sevilla, o un comerciante de paños de Sevilla, para darle todo lo ilustre que era el señor, Bartolomé de Medina, el comerciante de Sevilla, Bartolomé de Medina, inventó en Pachuca, en Nuevo México, un proceso de refinación basado en el uso de mercurio que funcionó a la perfección desde el comienzo, desde su concepción. Esta se trataría, de alguna manera, de una concepción casi inmaculada de un nuevo proceso de refinación divorciado de cualquier raíz o continuidad tecnológica o metalúrgica. Se convirtió en la única, parece en la historiografía, se convirtió en la única opción impuesta a los refinadores debido a que los minerales de plata de las Américas o del Nuevo Mundo eran muy pobres. Aquí nosotros vemos una camisa de fuerza técnica impuesta por la supuesta pobreza de los minerales de plata, que no dejaba espacio para que el ingenio humano o las principales decisiones políticas imperiales entraran en la ecuación. La forma en que el Imperio español logró enfrentar el desafío de refinar cantidades de plata que cambiaron el mundo durante estos 3 siglos se desvaneció en un segundo plano, como si el tamaño de los depósitos de mineral de plata fueran razón suficiente o incluso única para explicar una producción continua y rentable durante 250 años. Y entonces la atención se centró o se desplazó a toda esta historiografía económica del impacto comercial de la plata, toda esta historiografía que he comentado al principio, y del inmenso flujo de plata en el Atlántico y también en el Pacífico. Bueno, nosotros tenemos una argumentación distinta, una argumentación o una interpretación distinta, que como digo es un poco una provocación. Y yo la primera vez que lo hablé con Saúl, que realmente esta es una idea suya, lo que hice fue intentar responderle que no podía ser, ¿no? Que era demasiado provocadora. Y la idea básica es que la organización, que la coyuntura del siglo XIX, del siglo XVI, de la segunda mitad del siglo XVI, fue una coyuntura colectiva en el que hubo un periodo de 50 años en el que hubo una serie de innovaciones colectivas y una serie de mejoras incrementales que permitieron que se desarrollara esta innovación puramente europea, esta innovación criolla. De alguna manera, lo que nosotros, y es lo que muestra este diagrama, lo que sostenemos, es que este perfeccionamiento de esta nueva técnica, y ahora explicaré cómo fue ese perfeccionamiento, fue el resultado de prácticas concretas en espacios muy localizados por un número de actores, no solo por la participación de 2 actores o unos pocos actores conectados con Europa. A diferencia de lo que dice la historiografía, nosotros sostenemos que no fue hasta 1588 que se estableció, mediante ensayo y error, una mezcla más eficiente a base de mercurio, o una nueva receta a base de mercurio, que se utilizaría de manera continua hasta el siglo XIX, incorporando hierro y sulfato de cobre.
Desde el punto de vista de la ciencia moderna, sus practicantes trabajaron en una absoluta ceguera teórica. Los inventores de este método utilizaron los conceptos alquímicos disponibles para encontrar una explicación para cada paso que daban, desde la adición de sal hasta la cantidad de mercurio que se debía utilizar. El método de amalgamación usando mercurio alcanzó su madurez a principios del siglo XVII y no cambiaría hasta que fue reemplazada por el proceso de cianuración a finales del siglo XIX, que se aplicó tanto al oro como a la plata. A partir del siglo XVI, o a partir de ese momento en el que se constituye se afianza esta nueva manera de procesar la plata, tuvieron lugar algunas mejoras técnicas, pero estas fueron menores, o al menos fueron menores en la parte de fundición, pero sí tuvieron bastante importancia en las etapas físicas o industriales del proceso del procesado de la mercancía, como por ejemplo en la molienda del mineral a una finura cada vez mayor, utilizando arrastras, el reciclaje de mercurio, utilizando capelinas, o una arquitectura muy eficiente y una nueva organización de las operaciones y los corredores de tránsito en estas haciendas e ingenios de la plata. Esta nueva arquitectura industrial optimizó el movimiento interno de los materiales y permitió una escala industrial en estas haciendas refinadoras que era totalmente desconocida en Europa y que en realidad nunca ha llegado a producirse en estos niveles en Europa. En tercer lugar, ya he dicho un poquito, estos son los dos ejemplos que os he puesto, luego podemos volver si queremos, os explico un poco o Saúl me ayuda a explicaros un poco qué son las capelinas, que permiten desazogar la mezcla y que también permiten recuperar cierto mercurio, o los sistemas de arrastras para triturar la roca. Bueno, esto es interesante, como ya he dicho, que existe un dualismo muy habitual en la historiografía de las mercancías entre productos básicos, también llamados materias primas, y en inglés un término muy interesante, el de raw materials, y, por otro lado, los productos manufacturados o industriales. Esta dicotomía que se encuentra en los estudios de casi todas las mercancías, incluido productos forestales, productos mineros de distinto tipo que no necesitan procesado in situ, pero a lo mejor sí necesitan selección, etcétera, etcétera, lo que lleva de alguna manera es a ignorar estos espacios de producción de mercancías y genera una dualidad que no se corresponde con la realidad histórica. Esto lo comento en un texto que está por salir, en el Oxford Handbook of Commodity History, donde hago el artículo, donde escribo el artículo sobre historia de la tecnología en las mercancías y me centro en este aspecto. El procesado industrial de mercancías in situ o en origen es un aspecto fundamental en la historia de la tecnología. Por supuesto, en la plata es todavía más evidente, no es el caso en todas las mercancías. En el caso de la plata, por razones tanto químicas como biofísicas, el peso de la roca es necesario refinar in situ. Por otro lado, es importante, como ya he dicho antes, señalar que si estamos comparando este caso con los casos de la industrialización británica, hay que subrayar la idea de que este fue un proceso industrial. Y un proceso industrial no solo de transformación química o de refinado, sino también de producción de lingotes, monedas. Otras tecnologías que se utilizaron en este proceso industrial, como creo que he señalado un poquito, fueron algunas técnicas de extracción de plata. Estas técnicas de extracción o de minería, ya sea a cielo abierto o túneles, no fueron muy complejas, ¿no? Eran relativamente simples, se excavaron los túneles y las galerías normalmente con pico y pala, y en ocasiones se utilizaba dinamita pólvora para romper las rocas más grandes. Aquí me ha fallado el subconsciente porque suelo vivir más en el siglo XIX o principios del siglo XX y me lleva esto a confusión. Como digo, se extraían el mineral con unas técnicas muy simples y para la extracción se utilizaron también poleas y carretas movidas tanto por fuerza humana como por sangre, por fuerza animal. En segundo lugar, otras tecnologías importantes fueron las de trituración, las de molienda, y se utilizaron sobre todo molinos hidráulicos o molinos de tracción animal. Y en este sentido es muy interesante
una cuestión que creemos que es muy relevante, que es el papel de los animales. Es una cuestión muy ignorada por la literatura, pero muy importante. Y es el trabajo animal, o el trabajo animal no humano, que se diría ahora en esta historia medioambiental. En este sentido, los animales se convirtieron en tecnologías y en mercancías en sí mismas. En muchas ocasiones, como ocurrió con las mulas, perfeccionando su reproducción y adaptación al medio. En efecto, desde una definición amplia, estos animales serían también tecnologías y su adiestramiento y uso parte fundamental del proceso práctico de refinado de plata. Es muy curioso que la imagen que os muestro al principio del primer argumento, en esta pintura de Petro Waldi, este patio de la Hacienda de Beneficio en México, no sé si lo veis bien, y ahí se ven una serie de caballos, ¿no? En realidad eso debían de ser mulas. Está claro que esta es una representación idílica de un espacio de producción utilizando azogue, que eran espacios contaminantes y de un trabajo arduo, y detrás tenéis la mina, tenéis el espacio del patio, con los espacios de mezclado, etc. Y lo que es curioso es cómo se representa este animal como un caballo en vez de como un animal, como una mula, ¿no? Un burro. Esto es interesante porque de alguna manera se siente que hay más nobleza en el caballo o generaba mayores efectos dramáticos en esta pintura. Volviendo al tema del procesado industrial, hay una parte que tampoco se ha estudiado mucho por la historiografía y que creemos que es fundamental, y es el tema de la acuñación. En la acuñación también hay mejoras importantes, sobre todo hay mejoras mecánicas, sobre todo en el siglo XVII, es bastante tardío, y en la parte de lo que luego sería México. Pero estas nuevas máquinas permitían estampar las monedas de una forma muchísimo más regular, además de cortarlas de una manera muchísimo más regular y estandarizada, lo que ayudó mucho al control fiscal de la corona española. Y esto realmente lo ha trabajado muy poca gente. Hay algunos pasajes en los trabajos del gran historiador Carlos Marichal, historiador de la economía, pero no hay mucho trabajo desarrollando este aspecto. Bueno, en la siguiente diapositiva, que ya os asomó un poquito hace un momento, tenéis un poco este salto en la producción que se desencadenó con el nuevo método de producción con mercurio en la segunda mitad del siglo XIX. Estos son datos estadísticos que no suele haber consenso total, pero apuntan a este punto de inflexión muy claro en la segunda mitad del siglo XIX. Y aquí, en este otro, tenéis otro que es interesante, me interesa mostrarlo, porque estamos hablando no solo de un aumento en la producción de técnicas de refinado, o sea, de producción total usando técnicas de refinado con mercurio, sino que llega un momento que es que hay también en el siglo XVI un resurgimiento de la antigua técnica de fundición. Lo que es interesante de este gráfico es ver que las dos técnicas convivieron, y esto es muy importante para nuestro argumento. Ninguna de las dos desaparecieron ni sustituyeron la una a la otra. Aunque sí es cierto que el método de azogue fue bastante más importante. ¿Por qué? ¿Cómo se explica esto? Pues no lo sabemos. Tal vez Saúl pueda decir algo luego, pero puede ser las dificultades en la utilización del azogue, las dificultades en el suministro de mercurio, que aquí hay problemáticas de tipo también monetario, de tipo mercantil y del comercio, los tamaños de los distintos centros mineros, había espacios mineros más pequeños, y en realidad porque muchos de estos centros mineros no llegaron nunca a aplicarlo o lo abandonaron llegado un momento. Este es el cuarto argumento que queremos avanzar, que yo más o menos sí podría explicarlo, pero tal vez voy a pedirle a Saúl que interceda, porque es un tema que recuerdo haberlo contado en un par de congresos en Inglaterra y me hizo sudar más de lo necesario, y me hizo recordar un poco mis clases de química y del instituto, ¿no? El argumento que mostramos aquí es que, en este cuarto gran pilar de nuestro paper, es que las explicaciones geológicas y medioambientales presentan unos límites muy claros. El argumento habitual es explicar la producción en gran escala de plata en la América española como resultado como resultado obligado a una situación en la que había muchísima plata.
tú tienes mucha plata, la vas a explotar. Había tanta abundancia en las regiones montañosas de Nueva España y Perú que esto llevó a su explotación. De alguna manera, este argumento es el argumento de la buena suerte, de tener plata y de ser el lugar del mundo con más plata. Argumentos parecidos han sostenido para zonas también de Europa. Bien conocido es el de la buena suerte de tener carbón, que de una manera muy benevolente ataca Joel Mokyr en sus trabajos. Por el contrario, sostenemos que sin duda la presencia de minas de plata o la disponibilidad de plata en el subsuelo fue una condición necesaria para este boom de la producción, pero que no es una explicación suficiente de su éxito. En este sentido, estamos utilizando prácticamente las mismas palabras que utiliza Joel Mokyr para el tema del carbón en el Reino Unido. Por lo tanto, esta innovación no fue resultado no tanto de una elección técnica impuesta por la geoquímica de los minerales de plata o por su contenido o supuesto contenido pobre, sobre todo cuando era más profundo. En realidad se podría haber continuado con el sistema de fundición, como vimos en la gráfica anterior, o de smelting en inglés, durante siglos para producir plata. No hay una razón definitiva o obvia para que se necesitara de manera imperativa un nuevo método de refinado a base de mercurio en Nueva España, en la década de 1550, ya que la producción de plata por medio de fundición se había duplicado entre 1541 y 1560. En realidad, aquí lo que encontramos es una cuestión de habilidades prácticas. El cambio en la composición química del mineral podría haberse resuelto como lo hizo Japón durante el mismo periodo. De hecho, Japón logró alcanzar niveles de producción de plata similares a los de España en el mismo periodo, sin aplicar el método de azogue, sino el tradicional de fundición. Aquí voy a pedir la ayuda de Saúl, pero bueno, la explicación básica es que la plata nativa es un elemento raro en la naturaleza. La plata se encuentra mezclada o combinada con otros metales, que pueden ser el cobre o pueden ser el plomo, por ejemplo, o pueden ser otro tipo de formas como los tipos de sulfuro, ¿no? Esto, Saúl, no sé si quieres decir algo, si te animas a explicarlo de una manera científica. Hola. ¿Se me oye? Hola. Aló. Hola, Saúl. No sé si quieres explicar un poco este gráfico. Yo voy a pasar a contar lo del medio ambiente, los límites ecológicos medioambientales, y luego tengo la explicación fundamental de las instituciones y culturas. Pero tal vez este gráfico merecería una explicación más rigurosa que la mía de primero del instituto. Vas muy bien, pero déjame hablar un poco de la geología. Yo creo que una de las primeras preguntas que se plantea cualquiera que no sea historiador es por qué España tuvo ese privilegio durante 4 siglos de tener prácticamente un monopolio en la producción de plata. Y la respuesta no es política, la respuesta es geológica. Se ha determinado que los mayores depósitos de plata en el mundo se encuentran justo en la espina dorsal de las Américas, lo que serían los Andes en Sudamérica y su proyección hacia el norte en Norteamérica. No solo eso, los depósitos de plata de América son geológicamente mucho más jóvenes que los depósitos de plata en Europa. Y no es solo cuestión de edad, eso determina una diferencia radical en su composición química. En Europa, los depósitos de plata son básicamente plata que es contenida en minerales de plomo o de cobre. En las Américas, los depósitos de plata son primordialmente como sulfuro de plata, lo que los españoles llamaban negrillos. El problema está en que uno puede aplicar la extracción con mercurio a negrillos, uno no la puede aplicar para depósitos de plata que contengan plomo o que contengan cobre.
Y por eso es que todas las técnicas que se desarrollaron en las Américas no tenían aplicación en Europa. Eran simplemente, o sea, no respondía el mineral a esto. Ahora bien, como bien dijo David, tampoco era obligado usar mercurio para poder procesar los negrillos. Y el mejor ejemplo fue lo que él citó, es que en Japón, que tenían exactamente el mismo tipo de mineral en base a sulfuros de plata que en las Américas, los japoneses, como no tenían acceso a mercurio, pues simplemente aplicaron la técnica existente, que era fundirlo con plomo. El por qué en América sí se usó mercurio, para mí es simplemente por Almadén. La corona tenía el mayor depósito de mercurio que ha existido en la historia de la humanidad, lo tenía en su territorio, era una fuente fiscal sumamente importante. Para ellos no solo era lo que devengaban vía La Plata, el monopolio del azogue se mantuvo durante toda la colonia y fue un ingreso fiscal muy importante para la corona. Por lo tanto, había el interés por parte de España de que en las Américas se usara de alguna manera mercurio. Lo increíble, y es un poco creo que lo que estamos trabajando David y yo, lo increíble es que se logró un método independientemente de Europa para poder monetizar, si quieren, esas grandes cantidades de mercurio que habían en Almadén. No sé si esto contesta, Sí, David. me ayudas mucho porque lo de los negrillos, yo te lo he preguntado, esto te lo he preguntado incluso por correspondencia en conferencias no termino, de esta parte es complicada de los sulfuros y de los halides y todo esto, es una parte compleja química y sí me ayuda mucho. El segundo argumento aquí es el tema de los legados medioambientales y es una crítica tal vez más ética. Es la idea de, esto fue un hito en la historia del conocimiento y de la metalurgia, pero sus consecuencias fueron perversas o muy negativas. Argumentos parecidos se han hecho para el tema del azúcar, esa transformación de los bosques en sabanas de producción de azúcar o como ha pasado en Cuba, ¿no? Aquí el argumento de una cosa que propusimos Saúl y yo y que no sé si llegará a algún lugar para el próximo Congreso de World Economic History en París, es la idea de que hay un lado oscuro, obviamente, en la amalgamación de mercurio, en todo este proceso de gran escala, por ejemplo, en la importancia de la intensidad del trabajo, shocks sociales, cambios sociales, era un proceso peligroso, los efectos en la salud eran muchos, tanto las personas como los animales, y los daños son muy duraderos en el medio ambiente. Sobre este tema han salido un montón de libros en los últimos 2 años, sobre cuestiones de salud y los impactos medioambientales del refinado con mercurio. De hecho, Saúl es un poco pionero en su libro en abordar este tema. Lo que es interesante ver es que si se hubiera utilizado la fundición, el sistema de fundición, las consecuencias hubieran sido no las mismas, pero también bastante perversas. El proceso de producción utilizando grandes hornos es muy, muy cansado, muy extenuante, es prácticamente tan duro como o más que trabajar en un patio abierto. Y además produce consecuencias muy graves de deforestación y de utilización de recursos hídricos. Por lo tanto, no sabemos muy bien, es difícil hacer esta historia contrafactual, cuáles serían las consecuencias. Voy a ir terminando y he dejado para el final lo más, donde no solo hacemos críticas y nos ponemos a poner el dedo en el ojo a Joel Mokyr y otros historiadores que por otra parte admiramos mucho. De hecho, una historia que cuento bastante, que a lo mejor Lino no se acuerda, es que Lino y yo hemos cenado con Joel Mokyr y él se puso en medio de los dos en Los Ángeles. Antes de que acabáramos la tesis doctoral, nos preguntó a los dos por nuestro tema de tesis y en vez de decir nada como qué interesante es esto, cómo me apetece saber más, dijo, algo así como qué buena está la sopa y se puso a hablar de otra cosa. No pareció interesarle suficiente. Este es un historiador fantástico, pero lo que nosotros queremos hacer es también proponer una explicación un poco alternativa. Y esta explicación alternativa es también un poco construyendo sobre lo que dice Joel Mokyr y otros teóricos del conocimiento práctico. Y básicamente tenemos una serie de factores institucionales y de mercado
que consideramos que son básicos para explicar esta gran revolución en el conocimiento y en la producción de plata. Saúl ya dijo algunos relacionados con el tema fiscal. El primero de ellos es la fiscalidad del imperio. El interés de las autoridades del Imperio Español era que se multiplicara la producción de plata para así aumentar la recaudación fiscal. Esto puede explicar que las estructuras del Imperio Español favorecieran la difusión de esta innovación útil y práctica. Incluso ya para finales del siglo XVIII encontramos disminuciones en la recaudación fiscal o en la tasa de recaudación fiscal en la producción de plata y también descensos en los precios del mercurio. Un segundo factor es el tema de la iniciativa privada. El sector privado fue el actor principal que impulsó estas innovaciones. Se conformó una amplia base de emprendedores con iniciativa y voluntad para aceptar el riesgo de una nueva técnica, el control de los recursos para que la técnica funcionase correctamente y la provisión de suficiente capital privado y mano de obra suficientemente cualificada. Tercer lugar, el capital. Como muestran numerosos estudios clásicos, el capital para trabajar las minas lo proveyeron mercaderes y empresarios dispuestos a arriesgar su dinero en lo que era un negocio extremadamente lucrativo. Especialmente activas fueron las élites mineras en Potosí, en el virreinato de Perú, lo que es Bolivia, y en Zacatecas y Guanajuato, en el virreinato de Nueva España, hoy México. Estos innovadores actuaron sin ninguna ayuda monetaria directa de la corona española, ya que todos los riesgos recaían en manos de inversores privados. Una tercera cuestión muy interesante es el tema de la difusión abierta de este tipo de conocimiento. Todas las evidencias apuntan a una difusión abierta de estos conocimientos prácticos sobre la plata, sobre el refinado de plata. En otras palabras, los emprendedores privados competían, pero a la vez compartían el conocimiento. Esto explica que una importante ventaja, o esto podría explicar, porque es una paradoja, que una importante ventaja de mercado fuera difundida relativamente rápido entre centros mineros, tan distantes. Parece claro que fueron la movilidad de personas y no de textos lo que permitió esta difusión y apertura. En cuarto lugar, incentivos institucionales. Las autoridades coloniales otorgaron mercedes y privilegios de invención, esto es los antecedentes a las patentes de invención, es decir, licencias que teóricamente protegían a los innovadores, pero que a la vez eran instrumentos de difusión abierta del conocimiento. El reto aquí es demostrar si estas protecciones del inventor cumplieron su objetivo, es decir, si proveyeron con suficientes incentivos de mercado para el que las solicitaba, ¿vale? Es un debate parecido al que mantiene toda esta historiografía neoinstitucional o esta historia económica de las patentes sobre el enforcement y los incentivos económicos de los sistemas de propiedad intelectual en el siglo XIX. En quinto lugar, aspectos laborales. En este sentido, hubo poca resistencia laboral a la utilización de la amalgama con mercurio. Esto se puede deber a que el trabajo forzoso fue muy importante desde tiempos tempranos en Potosí. Este tipo de indigenous slavery o the other slavery que se está estudiando tanto ahora y que Saúl, por cierto, también recoge de manera muy interesante en su libro. Es cierto que ya para el siglo XVIII la mitad de los trabajadores eran libres recibiendo un salario en Potosí, pero hasta ese momento o los siglos anteriores, la gran mayor parte del trabajo era trabajo forzoso. Algo diferente ocurrió en el México colonial, donde ya desde mediados del siglo XVIII la mayor parte de los trabajadores de las minas eran asalariados. Otra razón puede ser la inexistencia de gremios o incluso las condiciones de trabajo con mercurio, que, como he dicho antes, a pesar de ser penosas y arriesgadas, no fueron sentidas como tan duras como como era el trabajo en hornos de fundición a muy elevadas temperaturas. Y en sexto lugar, las órdenes religiosas, que es un tema muy trabajado, pero tal vez desde otra perspectiva. No hay ninguna evidencia que sostenga que las órdenes religiosas católicas tuvieran una influencia negativa en la creación, difusión o implementación del conocimiento para el refinado de minerales de plata. Lo contrario parece cierto. Los jesuitas fueron actores activos en la producción de plata en el Nuevo Mundo, aunque la transferencia de conocimientos codificados dentro de las órdenes religiosas involucradas en el refinado de plata es muy probable que tuviera lugar no solo entre estas órdenes religiosas, o sea, el conocimiento codificado tuvo lugar entre las órdenes religiosas, pero entre refinadores laicos, como he dicho antes, seguramente la transmisión o el movimiento, circulación de conocimientos tuvo lugar de manera oral. Voy a ir acabando.
me quedan 2 minutos. Os quiero enseñar una gráfica que es sobre el tema de los incentivos de mercado y sobre las estimaciones del beneficio, de los márgenes de beneficio de la plata, y que también dialogan bien con los trabajos de Joel Mokyr y otros sobre la importancia de los mercados competitivos o mercados libres. Como aparece claramente en este gráfico, la producción en manos privadas se basó en márgenes de beneficio determinados por las mejoras técnicas industriales y no, o sea, por las mejores técnicas disponibles o las mejores técnicas operativas y no por la especulación en el precio de la plata. Es cierto que los productores como región tenían un cuasi monopolio en la producción a nivel mundial, es decir, la región de Hispanoamérica y estos dos espacios de los Andes y de México tenían este cuasi monopolio, pero esto no supuso una intervención directa, o no parece que supuso una intervención directa de estos actores en los precios de la plata. ¿Por qué? No lo sabemos a ciencia cierta, pero sí parece que se trataba de un mercado competitivo. Y última diapositiva, y ya pasamos, si queréis, al turno de preguntas, discusiones o si quieres aún decir algo. Queremos saltar como última diapositiva y también un poco como provocación a esta idea de la cultura, este sustrato cultural que subyace a las instituciones. No queremos centrar el argumento en una cultura innovadora, en la idea de una cultura innovadora en el Imperio Español o en estos centros mineros, pero sí queremos, de alguna manera, dialogar con otra literatura que no sea anglosajona, sino otra literatura que sí que está hablando, otra historiografía que se está hablando de estas transformaciones culturales vinculadas con transformaciones tecnológicas. Así podemos ir más allá y achacar la invención y perfeccionamiento en el refinado de plata a la cultura o a la nueva cultura y mentalidad de la América española, tanto de los actores privados como de las élites de gobierno, y que se caracterizó por una flexibilidad, una gran audacia y una aceptación de riesgos de mercado. Si historiadores como Cañizares de Esguerra, Jorge Cañizares de Esguerra o Barrera Osorio, entre otros, han señalado que la América española experimentó en el siglo XVI un clima de libertad, o un nuevo clima de libertad intelectual, de euforia económica y superación de tradiciones anteriores, nosotros consideramos que no hay mejor ejemplo de este nuevo clima cultural o de esta nueva cultura de la innovación que la decisión de abandonar la seguridad y viabilidad de un sistema de fundición en favor de la amalgamación usando mercurio, que era un sistema totalmente desconocido e inútil en Europa. Acabo ahí agradeciendo a todos que estéis aquí un viernes y a Saúl por la paciencia de escucharme muchas de las ideas que realmente él es el autor ideológico y, bueno, y agradecerle esta oportunidad de trabajar con un verdadero experto en la plata. Lino o quien se encargue de moderar, os paso la palabra. ¿Lino? No sé quién modera. Bueno, es Lino, pero no sé... Vale, sí, le veo sufriendo. Sí, es que estaba silenciado. Deja de tomar notas, Lino, yo te paso luego los apuntes. No, he tomado efectivamente muchas notas porque es una charla, la verdad, vamos, fantástica y que abre tantos temas y tan interesantes y tan importantes que he aprendido mucho. Y espero que haya sido así con los demás. Yo tengo varias preguntas anotadas, pero bueno, prefiero dejar a ver si bueno, eso. ¿Quién tiene preguntas para Saúl y para David? Creo que Miguel Ángel López tiene la mano levantada. Sí, Miguel. Gracias David y Saúl, enhorabuena por vuestra charla, me interesa muchísimo. Yo no soy historiador de la ciencia, de la tecnología, soy historiador económico, pero me interesa mucho, he trabajado sobre todo el tema del comercio, sobre todo porque yo trabajé temas de los Rothschild y su intervención en monopolios durante la época final de lo que estáis abordando vosotros. Y me interesa mucho vuestro trabajo para que, a ver si podéis contestarme algo que yo no he encontrado.
Vamos a ver, ¿cuáles son los condicionantes, ya no digo culturales, de conocimiento, sino puramente económicos para pasar de una tecnología a otra? Evidentemente, durante los 3 siglos que la Hacienda española, la Real Hacienda, pudo controlar el tránsito de mercurio desde Minas de Almadén a América y directamente y con mucha claridad, pues poder controlar luego los impuestos sobre la plata. Pues en definitiva, eso puede estudiarse de una manera muy clara. ¿Cuáles son los condicionantes? Evidentemente, el Estado español, la corona española, pues intentaba no ahogar a los mineros porque les interesaba que hubiese mucha mina. Los Rothschild, cuando toman el control en 1832 y luego en 1835 hasta prácticamente 1921, ellos intentan exprimir el monopolio. Entonces me interesa mucho saber cómo se pudo sostener la amalgamación con los costes que incluso los precios que introdujeron los Rothschild en el mercado, o antes incluso la corona española. Dase cuenta que entre 1830 y 1835 los Rothschild triplican el precio del mercurio a los productores mexicanos, aunque ya era un país independiente. Y me gustaría saber hasta qué punto ese coste condiciona la producción. Si antes, si en Europa existía efectivamente un proceso básicamente de cooperación o de smelting puro, como se dicen los americanos, y ahí en América era entonces muy rentable con mercurio la amalgamación. ¿Cuál es el coste, cuál es el nivel de coste que vosotros podéis ver para que los mineros les compensase volver a la cooperación habida cuenta del precio tremendo que pedían los Rothschild? ¿O realmente sigue siendo rentable? Estoy recordando que minas importantes como Real del Monte tuvieron que cerrar, habida cuenta del coste extraordinario que incorporaron estos intermediarios, en este caso los Rothschild, y que lo mantuvieron hasta que Nueva Almadén en 1847 descubrió nuevos pozos y ahí bajó de primeros precios. Entonces me gustaría saber efectivamente cómo el monopolio termina condicionando los cambios tecnológicos y me gustaría saber hasta qué punto también este último monopolio larguísimo pues pudo influir en la introducción y el desarrollo de la accionarización. Evidentemente los empresarios fundidores que tengo entendido que eran muy minifundistas, que no tenían control de las grandes multinacionales y tal, pues no podían incidir en estos precios y cuando lo intentaron siempre fracasaron a la hora de intentar conseguir métodos de mercurio alternativos. ¿Qué importancia tuvo el coste? Gracias. Bueno, yo te voy a quedar mal en esto porque no te puedo dar una respuesta directa. Yo el tema de la cianurización sí lo he trabajado un poco y vinculado con el trabajo de Ted Beatty y toda esta idea de que sí que fue un éxito en México y que sí fue un éxito también en Sudáfrica y en otros centros de mineros del sur global, ¿no? Todo este sistema de MacArthur Forrester y yo creo que Ted Beatty lo muestra en su libro, que sí había una crisis evidente del proceso de la industria de la plata en México. Yo esta respuesta directa no te la puedo dar. No sé si Saúl quiere, o sea, de este periodo post-independencia no te podría decir. No sé si Saúl quiere intervenir. Lástima que no tengo el libro a mano. El tuyo lo tengo yo aquí. Si tú me dices, yo te sigo tu libro. Todo señalado, de hecho. Efectivamente, en Real del Monte el aumento del precio del mercurio por los años 40, serían 1840, por ahí tuvo un impacto tremendo. Ellos manejaban las dos tecnologías, o sea que en principio en la misma hacienda ellos podían cambiar de procesar con mercurio a procesar por fundición, según la calidad de la piedra que llegara o inclusive según el precio en mercurio. No me acuerdo exactamente, lo tengo en el libro, dónde se produce el corte, donde ya no es factible procesar con mercurio si uno triplica el precio, por ejemplo. El problema práctico, en el fondo, y eso fue resuelto en Japón y no fue resuelto en América Latina, es que simplemente uno agarra el mineral, el negrillo, y en inglés la palabra es dressing, no sé cuál es el equivalente en español, se beneficia limpiándolo, o sea, se le quita, tratándolo en agua, de la parte inerte, y de ahí se le sube el porcentaje de plata en el mineral. Si uno logra hacer eso, uno puede pasar a fundición sin grandes problemas económicos.
Entonces, no sé, un poco para resumir, evidentemente hay un punto de corte en el cual el precio del azogue hace inviable seguir amalgamando el mineral. Eso es indudable. Y lo tengo en el libro, no lo tengo a mano. Si el precio sube demasiado, uno puede pasar a fundición, pero hay que beneficiar ese mineral. No se puede tratar directamente, hay que quitarle la parte inerte para hacerlo más rico en plata y así se hace más eficiente la etapa de fundición. Pero es posible. Y Real del Monte, por ejemplo, tenía esa facilidad de cambiar de uno al otro según el mineral. No sé si contesta. Vas a tener que comprar el libro, yo creo. Está muy bien, ¿eh? Espere. Es que no tenía el volumen. Sí, bueno, básicamente me gustaría conocer ese umbral, leeré tu libro, por supuesto, y lo contrastaré con las series que ya publiqué yo en su día, pero me interesa mucho el tema, porque en el fondo los fundadores son empresarios y necesitan manejar costes. Y evidentemente, independientemente de que sea muy eficiente con un precio, una tecnología, si el precio se incrementa, la tecnología se va al garete. Gracias, muy amable. ¿Hay más? Uy. ¿Hay más preguntas por ahí? Pues sin nadie, yo levanto la mano, Lino. Sí, por favor, yo ya digo, yo tengo también varias, o sea que adelante, adelante. Sí, bueno, yo no soy un experto en esto, pero he leído algunos textos así generales y me ha hecho gracia ver el artículo este de Cañizares es guerra hacia el final, porque mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? Pero no de ese artículo, sino de otro de 2017 que igual conocéis, que es este del Journal of Early Modern History, que vuelve sobre el problema que trata en ese primer artículo que tú has mostrado. Y curiosamente, él deconstruye la idea de analizar prácticas científicas en otros mundos más allá de las categorías propias de la revolución científica, ¿no? Dice, hay muchas revoluciones científicas ignoradas, efectivamente, ¿no? Y esta a mí me parece buenísima, la que habéis contado, ¿no? Me parece una de ellas y muy poderosa, ¿no? Una de los cuatro espacios que trabaja, de los 4 casos que trabaja, no 4 espacios, es el de La Plata, ¿no? El de La Plata en el Potosí y tal, ¿no? Y lo hace de forma general, pero lo hace muy bien, porque sus intereses no son tanto económicos como epistemológicos, y esa es mi cuestión, ¿no? Es decir, que el conocimiento práctico es útil y rentable económicamente, a mí no me parece una novedad, ¿no? Y hay varias revoluciones industriales que han manifestado la importancia del conocimiento práctico, ¿no? La novedad sería, y a mí me parece que vuestro caso también es original en ese sentido, que fomentara nuevas formas de hacer ciencia, es decir, nuevas epistemologías, podríamos decir, ¿no? Que sea útil y relevante también epistemológicamente. Yo creo que la cosa de Cañizares es guerra también va por ahí. Y a mí lo que más me fascinaría, o lo que más me fascina de este caso, son y que no hay en otros casos, los diferentes espacios de conocimiento que interactúan en este caso, ¿no? Y Cañizares y Guerra, curiosamente, en su artículo, que lo abría ahora otra vez para mirarlo, resaltaba las montañas, las minas, las pequeñas ciudades dentro de las ciudades, las haciendas, las tiendas de plateros, es decir, ¿no? Mi pregunta es, si podéis decir algo, yo sé que es una pregunta general, grande y igual no hay tiempo, ¿no? Es cómo interactúan socialmente, digamos, los protagonistas de esta historia, ¿no? Los mineros, ingenieros, lo que haya involucrado, ¿no? Es decir, y cómo pasan de un espacio a otro, ¿no? Esto me parece que es muy interesante y creo que daría mucho valor epistemológico a vuestro caso, más allá de la dimensión económica que para mí, por supuesto, la tiene, ¿no? Es una pregunta igual más de historia de la ciencia, digamos, ¿no? que de historia de la economía, incluso de historia de la tecnología. Porque además, joder, leyendo cosas sobre Trading Zone, ¿no? Las Trading Zone de Pamela Long y de otros autores, me parece que, y no lo había encontrado hasta ahora, porque yo utilizo esta idea de la Trading Zone para hablar de Global Trading Zone. Me parece que las global son las interesantes, ¿no? Porque generan eso, una historia global del conocimiento. Y creo que aquí hay otra.
¿no? Me ha sorprendido mucho tu charla positivamente en ese sentido. Aquí hay otra Global Trading Zone, ¿no? Porque es un negocio transoceánico, transpacífico, es decir, que lo abarca todo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que epistemológicamente también tiene aún más fuerza, ¿no? Y más potencial, ¿no? Por tanto, a mí me habéis convencido completamente y me gustaría saber más, ¿no? Saber más en todo eso que he preguntado. Gracias. Muchas gracias. Pregunta muy interesante, he tomado bastante nota. Bueno, sí, la intención está de mostrar el tema de la innovación económica, de la aplicación económica, es un poco para dialogar con esta otra literatura. Sabemos que hay todo este otro trabajo de historiadores de la ciencia. De hecho, tengo aquí algunos de estos trabajos que estamos acabando. The Making of Useful Knowledge, que editó el Max Planck Institute, ¿no? La que tengo aquí delante, y trabajos de Klein y otros. Este era el objetivo declarado, ¿no? Hablar de mercancías globales. Y esto es una mercancía global. Entonces, esa sí es nuestra perspectiva. Respecto a impactos epistemológicos o construcciones de nuevas formas de entender la naturaleza y los procesos productivos, etcétera, evidentemente esto es un centro de generación de conocimiento que se difunde a otros lugares. Tal vez en este ejemplo te puedo decir menos, pero en el caso del azúcar, que lo he trabajado más, sí que hay un viaje de vuelta, o un viaje, más que de vuelta, un viaje a Europa y a otros espacios. Pero incluso en otros casos que he trabajado, como las selvas de producción de caucho o de chicle en América Latina, también hay todo un conocimiento químico, práctico y sensorial que de alguna manera se difunde a los laboratorios industriales de Estados Unidos. Muchos de estos científicos en el siglo XIX están aprendiendo de indígenas que están extrayendo caucho o están extrayendo chicle. Ya en el siglo XX, el caso del trabajo de Gabriela Soto Laveaga, que es interesantísimo, sobre el barbasco, son espacios no solo de producción de materias primas básicas, sino de generación de conocimiento químico que luego se traslada y se codifica en otros espacios globales. Entonces, todas estas historias de las mercancías me parece que es un buen punto de entrada no solo a esta historia económica de la tecnología, sino a estas historias de la ciencia. Entonces buscamos otros espacios de la ciencia podemos tener otra pintura de lo que fueron las transformaciones de la ciencia del conocimiento. Bueno, la ciencia, entre comillas, en ese periodo. El tema de la socialización y de la movilidad geográfica, yo, que somos muy pocos, diría que es uno de los puntos más débiles del trabajo. Y por eso no he dicho nada. No hay esa densidad de población, no hay esos espacios de socialización tan marcados como, por ejemplo, en las ciudades europeas. No se necesita un contingente tan grande de trabajadores mineros. No sé si llega a ser, Saúl sabrá mejor, pero más de 50.000 trabajadores no creo que llegó a tener ninguna de estos espacios en total. Sí es cierto que algunas de las ciudades más importantes de América Latina, incluso de las Américas hasta el siglo XVII, eran antiguos centros mineros, como el Parral en el norte de México, en Chihuahua, se convirtieron en las primeras urbes de las Américas, ¿no? Entonces sí eran espacios de socialización y de encuentro. Y ahí se combinaban o se encontraban no solo personas de distintos orígenes, mulatos, negros, indígenas, blancos, criollos, sino también distintas epistemologías y tecnologías de la plata. Y hay todo un trabajo o arqueo histórico tecnológico que es difícil de explorar por cómo escriben los arqueólogos, pero muchas de estas tecnologías prehispánicas siguen existiendo. Entonces, de alguna manera, se podría hacer una vuelta más a esta historia, que creo que Jorge Cañizares Guerra sí que advierte, y creo que está escribiendo un libro ahora sobre The Radical Spanish Empire, ya no solo que es un imperio de creatividad, sino es un imperio incluso de radicalismo político, ¿no? Entonces, es un tema fascinante. No sé si Saúl quiere decir algo sobre el tema de la socialización o movilidad geográfica. Muy rápidamente, lo que me ha llamado la atención es la poca información que hay sobre la gente que hizo posible esta producción en masa de plata. Yo no sé todavía quién diseñó las haciendas. Estuvieron muy bien diseñadas. Había un movimiento de material muy bien pensado. No tengo la menor idea. Yo no sé quién diseñó las arrastras. Los procesos todo lo relacionado con el procesamiento de plata.
es anónimo. Y creo que es un gran vacío que no sé si se podrá rellenar, el papel de los trabajadores locales en transmitir la información, cómo aprendían, no se sabe. Bueno, hasta por lo menos yo no lo sé. Esto revela una cuestión propia del proyecto de investigación en la que se inserta este seminario, que es la dimensión tácita, ¿no?, del conocimiento práctico, ¿no? Habría que ver si de verdad son anónimos o no, ¿no? En fin, es algo interesante. Sí. ¿Puedo decir que no me conocéis? Bueno, Miguel Ángel sí me conoce, López Morell. Soy Esther Boixereu del Instituto Geológico y bueno, soy geóloga, pero bueno, trabajo con ingenieros de minas y lo que me sorprende cómo lo enfocáis, porque el primer contacto que tengo con vosotros es esta charla, esta conferencia, y es que consideráis que es un conocimiento práctico lo del método de la amalgamación. Y para la historia de la tecnología española, para los ingenieros de minas, el principal hito de la ingeniería de minas español es el método de la amalgamación. Y a mí siempre me ha parecido que era algo totalmente institucionalizado. Totalmente de las instituciones, esta metodología, esta explotación de las minas. Por eso que justo en lo que os basáis, me parece que sería el caso menor de... Porque igual en las técnicas mineras a mí siempre me ha dado la idea que sí que eran más artesanales o que podían aprovechar más las tecnologías o los saberes indígenas, pero precisamente en la metalurgia no. Siempre me ha parecido eso, lo contrario de lo que... Pero vamos, igual si leo vuestros trabajos veo lo contrario, ¿no? Me mostráis lo contrario. Y por eso estoy sorprendida y muy interesada. Por eso quisiera que me lo aclararais un poco más, porque me parece muy interesante vuestra visión, pero yo pensaría lo contrario. Muchas gracias, Esther. Bueno, yo solo hablaría del tema de la institucionalización de ingenieros de minas, sí que es bastante más tardía, ¿no? Por lo menos en América Latina. Yo no sé, pero de todas maneras esta cuestión yo creo que se la voy a pasar a Saúl, porque él, además de historiador, es experto en todo. Él es químico. Ajá. No sé si entendí bien. El uso de mercurio para mí pasa al Nuevo Mundo no por la plata, pasa por el oro. El oro se sabía que respondía a ser extraído, porque en verdad el oro no es refinado con mercurio, simplemente extraído por el mercurio, y ya se venía aplicando en África desde el siglo XI. Entonces pasa América Latina para oro, y el cuento de Medina, yo creo que no es más que una anécdota, o sea, se sabía que funcionaba con oro, se aplicó exactamente la misma receta para plata. ¿Y cuál era la receta? Era agua, sal y mercurio. Y se mezclaba, ahí no había más nada. Viringucchio en su pirotecnia menciona el uso de verdigris, que sería un compuesto de cobre. Ahora, no hay ninguna evidencia que se haya usado un compuesto de cobre en Nueva España hasta entrado el siglo XVII, y que el primer uso de sulfato de cobre tiene lugar en los Andes por 1580. Y ahí es donde para mí se desarrolla en verdad esta nueva tecnología, este nuevo recipe, sin el cual los negrillos jamás se hubieran podido haber refinado con mercurio. El sulfuro de plata no responde a mercurio. Sí. El cloruro de plata sí. Entonces hay que convertir el sulfuro de plata en el negrillo a cloruro de plata. Y la única manera es añadiendo sulfato de cobre. No hay otra. Y eso fue lo que se logra en los Andes, donde además añaden hierro. Y para mí hierro es así como la evidencia más clara del original de lo que se hizo en los Andes, porque en Europa jamás se le añadió hierro a ningún recipe. Y esa fórmula andina perdura hasta los Estados Unidos finales del siglo XIX, o sea, 300 años o más. Entonces, cuando usted me dice de la parte institucional,
Le confieso que me pierdo un poco porque lo que yo he visto ha sido un desarrollo mucho de ensayo y error en lugares donde no habían instituciones de ningún tipo. El Alto Páramo Andino era el lugar más inhóspito desde el punto de vista académico. O sea, ahí no había nada. Eran simplemente refinadores arriesgando su dinero y que tenían que sobrevivir, o lograban refinar o se morían, punto. Ahí no había institución de ningún tipo, a mi manera de verlo. O sea que para usted solo institucionalmente, digamos, llegaba los suministros de mercurio, sí llegaban por la vía muy oficial, pero la tecnología, yo siempre entendí que la tecnología, digamos, de amalgamación y todas las tecnologías que había también venían lo que es el conocimiento tecnológico, pero claro, lo aplicarían, según usted, y pues, tendrá razón, claro, según cada mineral local, utilizarían los saberes locales, es a lo que se refieren, ¿no? Sí, sí. No, voy a leer su libro, porque la verdad que cambian bastante el concepto de... Sí, yo no creo que la corona en ningún momento, en esa segunda, entre 1550 y 1600, en ningún momento guió nada. Simplemente era el individuo, le suministraban mercurio porque sospechaban que se podía hacer algo, había funcionado con oro, pero allá él, o sea, él era el que tenía que buscar su manera de seguir adelante. Sí, sí, o sea que para usted el control de la corona era solo de dar los permisos mineros, digamos, las concesiones, o sea, un control de la explotación minera, eso. Que es lo que hemos visto nosotros, los registros que tenemos aquí en España. Muy bien. Pero a partir de ahí era el minero que tenía que ver cómo lograba hacer funcionar el mercurio con el negrillo. Sí, 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 sí. Y fue desesperante. Uno lee los Capote, que es el que más escribe quizás para Potosí, estaban desesperados, o sea, les bajaba la producción y no tenían la menor idea de qué es lo que estaba pasando. Hay aquí, si me permiten, algo interesante que no sé si hay acuerdo entre lo que está diciendo Esther y lo que está diciendo Saúl. Parece que Esther está ofreciendo la versión normal, oficial del asunto, pero ella está diciendo que la tecnología de amalgamación se origina en España y es su aplicación local. No es que se origine en España, vale, en América. Eso. Pero digamos, dentro de la institución, como diríamos, del poder o de las instituciones que había coloniales, ¿no? Totalmente. Comprendido. La organización... A mí me parece, yo soy geóloga, no soy historiadora, yo veo las cosas... Sí, yo aquí por supuesto me guío por el criterio tanto de Saúl como de David y precisamente aquí se ve la importancia de este aporte en cambiar esa historia que nos ha llegado, ¿no? Está muy bien. Sí, quisiera insistir en que la amalgamación entra por el oro. Sí, siempre... Eso que quede claro, ¿no? El oro respondía muy bien y se sabía muy bien. Yo creo, usted lo sabrá, incluso siempre se ha dicho que los romanos conocían lo que era la amalgamación, pero nunca se hizo nunca cambiaron la escala de la amalgamación, de hacer un proceso industrial para la recuperación, ¿no? Es que Con la joyería lo usaban, ¿no? Algo así puede ser. La amalgamación no funcionaba con los minerales de plata de Río Tinto, por ejemplo. No, perdón, no me he explicado bien. Me refiero a que los romanos conocían la técnica de la amalgamación, pero a otra escala, conocían cómo funcionaba para joyería. Sin embargo, no fueron capaces de implantar un método industrial para el desarrollo minero. Puede ser algo así, ¿no? Sí. Lo primero que uno lee de amalgama de oro es en África. Sí. Ni siquiera en Europa, es en África donde se aplica. O sea, para minería, se refiere usted. Para extraer el oro de las arenas. Como técnica minera. Sí. Muy bien. Muy bien. Gracias, pues, tengo alguna preguntita yo también. Didi, Esther. Mantendré contacto con usted si me deja. Claro. Muy bien. No, la verdad es que es interesantísimo el turno de preguntas porque tenemos
economistas, geólogos, químicos, historiadores de la economía, historiadores de la ciencia, en fin, muy bien. Yo tengo alguna preguntita, tengo 4, voy a intentar hacerlas juntas y breves y responden a la que les parezca. Las 2 primeras son metodológicas. David ha empezado la charla diciendo, es simplemente una aclaración que dice algo así como dejamos fuera algunos autores, porque en esta cuestión del reliable knowledge seguimos más a los historiadores que vienen de la tradición de historia económica. Sin embargo, has citado a Schaffer, has citado a Lisa Roberts, has introducido la historia de la tecnología y precisamente yo que te conozco desde hace ya muchos años, lo que me parece interesante es justo cómo traes esas 2 literaturas, ¿no? Con lo cual no sé si te referías a algo, no me parece que dejes fuera ningún autor, vamos, y entonces si es así, pues ¿cuáles y por qué? Esa es la primera pregunta metodológica. La segunda es, también porque te conozco desde hace tiempo y tus trabajos, sé que has discutido, utilizado y a la vez te has distanciado a veces de las cosas de David Edgerton en The Shock of the Old sobre innovación. Sin embargo, todo esto de reliable knowledge, tal como has presentado la literatura de Mockir, que por cierto yo había olvidado esa cena, parece que sí que se centra en la innovación. Pero no sé si en vuestra historia la innovación es importante por sí misma, por las prácticas que conlleva y tal, o por su vertiente económica. Quiero decir, aquí estoy introduciendo el problema del crecimiento económico. Y cuando decís useful or reliable knowledge o practical knowledge, dado que las 2 prácticas convivieron y dado que, por ejemplo, en Japón, al parecer, según decís, se llegó a una producción similar a la de la Nueva España, con la práctica ya existente, con la práctica antigua, ¿cuál fue de hecho el efecto de la nueva práctica en la economía? ¿Lo medís? ¿Os importa la innovación por el crecimiento económico o simplemente por todo lo que conlleva una nueva práctica de producción, incluido pues todos los cambios sociales que acarrea y todo eso? Las 2 otras preguntas son ya sobre más concretas sobre esto de la plata en América. La primera es que tiene que ver con la pregunta de Antonio Sánchez y es, dado que habéis dicho que al principio, por ejemplo en 1580, la amalgamación era un producto del ensayo y el error que se intentaba luego conceptualizar con el conocimiento alquímico de la época, por ejemplo, mi pregunta es, conforme en los siglos XVII, XVIII y sobre todo XIX ese conocimiento alquímico fue transformándose en la química y por tanto el proceso de amalgamación comenzó a entenderse mejor, ¿hubo mejoras también en el proceso práctico? Esto es muy interesante para nosotros porque nuestro grupo de conocimiento tácito compara el conocimiento tácito con el teórico científico y claro, el interés de vuestro estudio de 3 siglos es que el conocimiento empieza en un puro hacer que no acaba de entender muy bien lo que está haciendo y termina con ya una conceptualización teórica casi perfecta de lo que está pasando, qué reacciones químicas están ocurriendo. Con lo cual, ¿cambió eso de algún modo los métodos y las prácticas? Y ya la cuarta pregunta, y perdón por extenderme tanto, es que habéis dicho, es en parte una provocación, pero también es para que lo tengáis en cuenta en la presentación. Habéis dicho con Mockir, oye, que no, que el carbón en Inglaterra es necesario pero no suficiente, lo mismo pasa con la plata en América. Pero eso no significa que la explicación medioambiental y geológica no valga, porque de hecho habéis dicho, la explicación es que había mercurio en España, con lo cual no es el carbón, no es la plata, es el mercurio. Habéis utilizado una explicación medioambiental y geológica que por supuesto acarrea pues, un montón de decisiones políticas, oportunidades de mercado, todo ese tipo de cosas, pero al final sí que habéis reintroducido el recurso, simplemente que habéis reintroducido otro recurso. Ya me callo, muchas gracias. Genial, Lino. Qué raro que no te acuerdes de esa cena con Joel Mockir. Fue el único día de nuestra vida que cenamos con 1 o 2 premios Nobel. ¿Te acuerdas? Estaba Douglas North. Comimos bien y no pagamos. O sea, fue un día... Yo lo recuerdo como un día especial y me despreciaron mi tesis y la tuya, ¿eh? La tuya también, por muy buena que sea. Te miro con una cara de esta tesis no me convence, pero bueno. Seguramente por eso lo olvidé. Si te parece, Saúl, te dejo a ti lo del conocimiento alquímico y lo de la condición necesaria o suficiente
del carbón o los yacimientos de plata, y contesto yo las tres primeras que creo que me las preguntaba más a mí. Sí, cuando digo que dejo fuera no quiere decir que lo dejamos fuera algunos autores para siempre. De hecho, justo estoy ahora un poco agrandando esa historiografía para notas al pie, etcétera, y si estamos incluyendo a Pastorini o Morel, Parolini, perdón, Morel y otros tipos de historiadores de la ciencia que dicen cosas muy parecidas. Curiosamente, hay bastante repetición ahí. De hecho, este artículo se lo debo desde hace bastante tiempo a Lisa Roberts, porque en su día le comenté este artículo, estuvimos hablando y a ella le interesa para History of Science. O sea que nuestra provocación va hasta el punto de que no la queremos publicar en Historia Económica, sino en Historia de la Ciencia, que en realidad es donde estoy publicando yo últimamente. Ahora, si no lo sabéis, soy contributor editor de History of Technology and Culture, que no está mal. Yo cuando me llamaron dijeron, se han equivocado, tú eres historiador económico y me invitan a ser del consejo editorial de esta revista. Entonces sí, este diálogo me parece interesante y me parece más provocador publicar en estas revistas vuestras, entre comillas, ¿no? En cuanto a Edgerton, a mí me encanta Edgerton, me parece de hecho sí lo utilizo su trabajo, pero curiosamente ayer tuvimos un encuentro con él en el consorcio de History of Science and Technology and Medicine de Estados Unidos, donde tenemos un grupo sobre América Latina. Y hablamos de estas cuestiones. Y se montó una discusión acalorada, porque con esta insistencia en que la innovación no es importante y de que lugares de la periferia o del sur global no tienen innovaciones, de alguna manera desprecias todo este conocimiento práctico y útil que tiene aplicaciones concretas. Y curiosamente, la queja no vino de mi parte, porque yo estaba de moderador y me las veía muy felices, sino que vinieron las quejas de historiadores de la ciencia como Edna Suárez, Gisela Mateos y otros, Michael Wolf, que decían, no, a ver, sí hay la importancia del mantenimiento, de las mejoras incrementales, de fixes, arreglos, todo esto es importante en cualquier sociedad, también en industrias avanzadas, pero eso no deja de lado que hay innovaciones que se pueden considerar modernas, aunque es otro tipo de modernidad, y hay unas tecnologías muy, muy desarrolladas en estos lugares. Y el caso de las mercancías me parece fantástico, porque estas mercancías siempre se han vendido o expuesto como si fueran procesos básicos, procesos simples. Y las propias palabras dicen mucho sobre esto. En cambio, lo que podemos mostrar rastreándolas, por ejemplo, el petróleo, que Saúl es experto, es que todos estos procesos en origen son complejos técnicamente y muchas de las innovaciones son puramente latinoamericanas. Y la tercera pregunta, me pregunta sobre la influencia de este proceso, esta tecnología en el crecimiento económico. A ver, no te puedo contestar, yo sé que hay mucho trabajo sobre esto y la intuición es que es muy importante, claro. Pero no es el objetivo de este trabajo. De hecho, nos alejamos, o por lo menos yo en mi trabajo me alejo más de este tipo de contabilidades del crecimiento económico, pero sí parece claro que la importancia de la plata en la historia global va del lado de su centralidad en el comercio, pero también de su centralidad como actividad económica y para las arcas del Imperio Español, ¿no? Y si te parece, Saúl, esto del conocimiento alquímico y el carbón, te lo dejo a ti. ¿No? Creo que está silenciado. Bien. Ya. Déjame ver si me acuerdo. Había una pregunta de cómo, en la medida en que aumentaba el conocimiento del proceso, se iba mejorando la técnica durante 300 años. Una respuesta rápida. La receta química en sí no cambió desde 1580 hasta 1900. Eso es increíble. Los componentes, el orden de adición, eso no cambió en absoluto. Sí cambió la maquinaria utilizada y depende de donde uno estaba. En México se siguió con el uso de haciendas justo hasta el siglo XX, empezando el siglo XX. En Estados Unidos, muy a lo gringo, aceptaron la receta, se fueron a maquinaria en base a hierro, entonces ya la hacienda desaparece y usan el calor.
En ningún momento yo he visto el uso de la química en sí para mejorar el proceso. Sí bajó el tiempo de la reacción porque fueron midiendo, por ejemplo, cuánta plata se iba extrayendo. Al comienzo uno lee de que usaban semanas o meses, al final son días o semanas. Pero para tratar de contestar resumidamente, yo no he visto un impacto fuerte de la química sobre lo fundamental del método, sí en la instrumentación, la maquinaria. Y finalmente, en cuanto a que pasamos de un tipo de explicación a basarnos en que hay mercurio en Almadén, el hombre hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y si le dan mercurio, bueno, y él cree que lo puede usar, lo usará. Y más cuando ahí el fisco sí ayudó, o sea, evidentemente. Yo no estoy de acuerdo de que se subvencionó en ningún momento el mercurio. Uno ve los costos de producción en Almadén y el precio de venta en el Nuevo Mundo, la Corona en todo momento hizo dinero. O se basó en el dinero de los demás para hacer dinero, pero no perdió dinero, no hubo una subvención en la interpretación moderna de una subvención, que es vender por debajo del precio de producción. No sé si eso contesta más o menos. Sí, perfectamente. Simplemente que sí que tienen importancia las explicaciones medioambientales. Lo que pasa que, claro, insertas, como vosotros bien decís, pues eso, en un contexto imperial, político, económico y todo eso. Muchísimas gracias por las respuestas a tantas preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta o cerramos? Aquí en España es ya la hora de almorzar y llevamos más o menos 1 hora y media, que es lo que suelen durar estas cosas. Así que si no tenéis más preguntas, de verdad muchísimas gracias porque creo que el artículo es sensacional y os deseo lo mejor para este tiempo de terminarlo que os queda en el futuro. Espero que hayamos podido colaborar y entonces entrar en una página de la historia de las relaciones entre historia económica e historia de tecnología. Y nada más, algo que añadir los autores o cualquier otra persona. Pues este va a ser el último seminario de la temporada y en otoño del 2021 volveremos con más, aunque seguramente no mejor, pero sí igual. Pues nada más, gracias de nuevo y Gracias. hasta la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias.